Métodos alternativos para la solución de controversias. Materia: Derecho Internacional de los Negocios. Introducción. La resolución de conflictos se basa en diversos métodos, entre los que destacan la negociación, la mediación, la conciliación, la justicia restaurativa, las soluciones amistosas y la conflictología. Los métodos alternativos para la solución de controversias, empezaron a tener auge a partir de la apertura comercial de nuestro país, y hoy se han incorporado en muy diversas materias: civil, comercial, laboral, ambiental y de regulación territorial, e incluso penal, y por supuesto en conflictos comerciales de carácter internacional. ¿Sobre qué trata? Se trata de herramientas o instrumentos mediante los cuales las personas pueden dar solución a un conflicto surgido entre ellas a partir del diálogo y la negociación, sin necesidad de acudir a un procedimiento de carácter judicial. En la actualidad, se les reconoce como procedimientos sumamente ventajosos, pues hacer los particulares en conflicto, quienes mediante el diálogo y la concertación construyen un acuerdo de voluntades, por sí o con la intervención de un tercero, también particular, que decide la disputa, se propicia el cumplimiento voluntario y una mayor satisfacción con la solución, respecto de lo que deriva del mandato de una autoridad. Los dictámenes sobre esta reforma emitieron ambas cámaras del Congreso de la Unión. Son coincidentes al justificar su incorporación, precisando que son una garantía de la población para el acceso a una justicia pronta y expedita. Permitirán, en primer lugar, cambiar al paradigma de la justicia restaurativa. Propiciarán una participación más activa de la población para encontrar otras formas de relacionarse entre sí, donde se privilegie la responsabilidad personal, el respeto al otro y la utilización de la negociación y la comunicación para el desarrollo colectivo. También servirán para despresurizar las altas cargas de trabajo de los órganos jurisdiccionales y para que las víctimas obtengan de forma más rápida la reparación del daño, que es una asignatura pendiente de nuestro sistema de derecho. Tradicionalmente, ¿cómo se solucionaba un conflicto? Tradicionalmente, frente a un conflicto de intereses en que las partes no alcanzaban un acuerdo, era necesario acudir a las instancias judiciales para darle solución. Por ejemplo, el arrendador al que se le adeudan varios meses de renta por el alquiler de un bien inmueble, se veía obligado a demandar al arrendatario ante un tribunal para exigir su pago, dando paso a un procedimiento judicial, por regla general largo y que reporta ciertos gastos. Ahora, además de esta opción, tiene la posibilidad ese mismo arrendador de elegir otra vía para resolver el conflicto con su arrendatario y obtener el pago de las rentas, sin los inconvenientes de un procedimiento judicial. Definición y conceptos del tema. La mera expresión medios alternativos de solución de conflictos nos plantea la siguiente interrogante: ¿alternativos respecto a qué? La respuesta que se ha dado a la misma connota que es una relación con el proceso legal o judicial. Sin embargo, la misma no es lógica, dado que del mismo modo podríamos señalar que el proceso es alternativo en relación a la mediación, la conciliación, el arbitraje, etc. Esta ilegosidad amerita un cierto grado de discernimiento o análisis, conforme al cual postulamos el concepto de que referir la existencia de medios alternativos al proceso que permiten la solución o resolución de conflictos constituye toda una impropiedad del lenguaje, por lo que lo más correcto y conveniente sería hablar de la existencia de medios o métodos de solución o resolución de conflictos jurídicos. Por otra parte, la palabra alternativa o alternativo, conforme al diccionario de la Real Academia Española, define como una cualidad que puede ostentar un cierto orden de cosas en el que participan más de dos elementos. Que una cuestión sea alternativa respecto a otra implica que ostente la capacidad de alternar una función igual o semejante, y es claro que no del todo
no del todo cierto que todos los medios de solución o resolución de los conflictos tengan una función igual o semejante. Inclusive, esto puede advertirse en el carácter o estado del caso juzgado, que solamente puede derivarse de la sentencia y ciertos tipos de autos que adquieren la condición de inmutables o impugnables, como es en el caso, en materia penal, del auto que postula un sobreseimiento definitivo firme y ejecutatorio. ¿Qué son los conflictos o controversias? Los conflictos son desacuerdos que surgen entre los particulares sobre distintos aspectos, y una vez que se presentan, existen varias formas de solucionarlos de manera amistosa, es decir, a través de herramientas que se les denominan métodos alternativos de solución de conflictos, sin la necesidad de recurrir a medios litigiosos, que muchas veces son procesos tardados y costosos. ¿A qué métodos alternativos de solución de conflictos puedo recurrir? En México, los principales métodos a los que puedes recurrir son la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje. Estos métodos buscan resolver los conflictos mediante la actuación de los propios interesados o de un tercero neutral que apoye en la solución del conflicto entre las partes. ¿En qué consiste estos medios alternativos de solución? Primero, tenemos la negociación, la cual es una conversación entre dos o más personas para conseguir un arreglo de intereses divergentes o bien para un acuerdo mutuo. La capacidad de negociación implica identificar las posiciones propias y ajenas, intercambiando concesiones y alcanzando acuerdos satisfactorios para ambas partes. Algunas de sus características son que no implica la participación de un tercero. Solo participan las partes y sus representantes. Estas tratan de buscar un acuerdo y presentarán propuestas para ello. Es un proceso privado. No tiene carácter de cosa juzgada. Las decisiones son tomadas por las partes. Y por último, no es obligatorio o no es de obligatorio cumplimiento. La mediación. Este es un procedimiento voluntario por el cual dos o más personas involucradas en una controversia buscan y construyen una solución satisfactoria a la misma, con la asistencia de un tercero imparcial denominado mediador. En México contamos con la mediación pública, la cual se lleva a cabo en el Centro de Justicia Alternativa, que trata las materias civil, mercantil, familiar, penal y de justicia para los adolescentes, y la mediación privada, que la realizan los particulares capacitados y certificados en el centro. Estos últimos tratan las materias civil, mercantil y familiar. El mediador puede ser un individuo o un grupo de individuos o una institución. Algunas de sus características son: las partes escogen al mediador. Debe ser neutral, no debe hacer juicios ni tomar decisiones vinculantes para las partes, es únicamente un facilitador, actúa para ayudar a las partes a llegar a un acuerdo consensual, puede usar la persuasión y mejorar la comunicación. Y por último, las partes deciden si aceptan sus sugerencias. La conciliación. Este es un procedimiento con una serie de etapas, a través de las cuales las personas que se encuentran involucradas en un conflicto conciliable por la ley encuentran la manera de resolverlo a través de un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Esta figura involucra también a un tercero neutral e imparcial llamado conciliador que actúa siempre habilitado por las partes. Arbitraje. Este es un procedimiento por el cual se somete una controversia, por acuerdo de las partes, a un árbitro o a un tribunal de varios árbitros que dicta una decisión denominada laudo, que es obligatoria para las partes sobre dicha controversia. Al elegir el arbitraje, las partes optan por un procedimiento privado de solución de controversias en lugar de acudir ante los tribunales. Una opción en México para recurrir al arbitraje es en el Centro de Arbitraje en México. En este caso, el árbitro es escogido por las partes, salvo excepciones y decisiones
son imperativas, y el resultado de su decisión se constituye en un laudo arbitral con efectos jurisdiccionales y de obligatorio cumplimiento. El juicio arbitral debe seguir ciertas normas procesales preestablecidas y asimismo, en las decisiones que tome el árbitro, solo recurrirá a su criterio de conciencia y en base a este evaluará las posiciones de las partes y propondrá una solución que deberá ser aceptada por las partes y éstas se obligan a no llevar la controversia a los tribunales ordinarios sin previo fallo arbitral. Métodos alternativos para la solución de conflictos fuera de sede judicial. Algunos preceptos que contemplan el uso de las MASC fuera de la sede judicial son: inciso A. Negociación. En este encontramos la Ley Federal del Mar, artículo 9. Ley Federal de Telecomunicaciones, artículo 7, fracción octava y 50. Ley Federal de Derechos de Autor, artículo 202, fracción 3. Ley de Capitalización del Procampo, artículo 3, fracción 2. Ley de Desarrollo Rural Sustentable, artículos 70, fracción 1 y 143, fracción 6. Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, artículo 43, fracción 4. Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, artículos 5, 6 y 9. Un ejemplo de la eficacia y la eficiencia de este método de solución de conflictos lo fue la construcción de los Acuerdos de Paz de Chiapas, México, en 1995. Mediación. Ante el auge de las MASC en el año del 2005, diversas instituciones preexistentes en el sistema jurídico, como la Correduría Pública, actualizaron sus funciones para incluir algún método alternativo. Un ejemplo lo es la mediación, contenida en el artículo 15, fracción 5 de la Ley Federal de Correduría Pública, y en materia ambiental. Otro ejemplo son los artículos 47 al 51 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Conciliación. La conciliación tiene en el sistema jurídico mexicano un arraigo que data de la década de los años 80 del siglo pasado en materia de derechos de consumo, mismo que se extendió a otras áreas del derecho como los servicios financieros y tiene por característica poner fin a la controversia mediante la firma de un convenio. Algunos ejemplos son la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, artículos 11, 60 y 68. El precepto anterior describe el procedimiento de conciliación como una etapa dentro del procedimiento administrativo que permite a las partes acceder a un sistema de solución de conflictos que evite la judicialización del caso. La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicio del Sector Público, artículo 72. Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, artículos 46, fracción octava y 78, fracción cuarta. Ley de Concursos Mercantiles, artículo 120. Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, artículos 24, fracción 3 y el 36. Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, artículo 10, fracción 9. Ley de Aguas Nacionales, artículo 13, bis 3, fracción 19. Las leyes anteriores hacen referencia a la audiencia de conciliación. En esta se exhorta a las partes a que reflexionen y traten de resolver sus conflictos. De no ser así, se da curso al procedimiento administrativo. Esto sin olvidar que en materia de conciliación, el derecho laboral mexicano tiene una larga historia y tradición. Conclusiones. Primera. Los métodos alternativos de solución de conflictos han desarrollado diversas teorías y técnicas basadas en la autocomposición, la comunicación, la reflexión y en el análisis diagnóstico que les permiten ser caminos reales para la atención de problemáticas interpersonales. Segunda, el desarrollo en México de la solución alternativa de conflictos está ligada a la creación de los centros de justicia alternativa
o de mediación en los poderes judiciales locales, y de la reforma penal que incluyó el método de la justicia restaurativa. Sin embargo, la consecuencia de esta institucionalización se refleja en el crecimiento de la burocracia en su praxis. Tercera, la esencia flexible y la autocompositiva de las MASC. Los coloca como la primera opción para cumplir el mandato constitucional a privilegiar el estudio del fondo del conflicto y así consolidarse como una institución para tutelar derechos de las personas basados en un modelo de justicia negociada, que tiene por praxis la construcción de consensos que satisfacen la voluntad de las partes dentro del límite de los derechos disponibles y con ello ponen fin al fondo de la controversia.